Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar una exposición de lo que teológicamente conocemos como el tulip. Actualmente lo podemos identificar como las doctrinas de la gracia. Quizás uno de los documentos que en la historia han argumentado de una forma más simple y sencilla han sido los cánones de Dort. Dentro de lo que conocemos como la rama de la teología, la soteriología es una rama de la teología sistemática que estudia la doctrina de la salvación, cómo es que nosotros somos salvos, o se refiere a la vida de cada uno de nosotros dentro del parámetro bíblico, cómo es que Dios nos ha salvado. Ahora bien, si yo hablo del tulip, es un acróstico, si yo hablo de las doctrinas de la gracia, nos estamos enfrentando quizás a la doctrina más odiada y más aborrecida por el ser humano. Estamos enfrentándonos quizás a la doctrina que más repudian las personas. Es necesario que esta doctrina sea enseñada, como lo dice el primer capítulo de los cánones de Dort, a la iglesia, pero es necesario que esta doctrina sea asimilada de una forma bíblica, y es necesario que la abracemos y la discernamos espiritualmente. Es claro que es una doctrina que repudian actualmente el 99.9% de las iglesias en base a todo aquel pelagianismo, aquel semipelagianismo, aquel arminianismo, sin contar todas las filosofías que han minado las iglesias del siglo XX y XXI. Es claro que yo no puedo hablar lo que ocurrió en el siglo XV, XVI y XVII, históricamente hablando, en una sola plenaria. Y es claro que no nos vamos a dedicar únicamente a hablar de la historia, pero yo sí quiero que ustedes consideren este hecho histórico. Primero, estamos frente a una doctrina bíblica, a pesar de que los cánones de Dort hablen de una forma simple, pero contundente acerca de la predestinación, de la doctrina de la predestinación. A pesar de ello, entendemos que es una doctrina que está en las Escrituras. Vamos a ver que es una doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que es una doctrina que se enseñó desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver que es una doctrina que predicó el apóstol Pablo. Vamos a ver que es una doctrina que a lo largo de la historia, por Irineo de León, por Agustín,
por Juan Calvino, vamos a ver que es una doctrina que las grandes mentes tomaron como una doctrina bíblica, pero no porque ellos hayan dicho que es una doctrina bíblica, nosotros la tenemos que aceptar. La aceptamos precisamente porque está en las Escrituras y la enseñamos para crecimiento y conocimiento de los santos de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Ahora bien, el sínodo de Dort tuvo lugar en el siglo XVII. Para nosotros entender históricamente acerca del sínodo, quiero hablarles un poco acerca de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un distinguido pastor y profesor holandés cuya formación teológica había sido profundamente calvinista. Es decir, Jacobo Arminio fue discípulo de un hombre que se llamó Teodoro Beza. Los que tuvimos oportunidad de estudiar paleografía identificarán el Códice Beza, un trabajo de Teodoro Beza. Teodoro Beza, a su vez, fue discípulo de Juan Calvino, una mente que conocemos como iluminada o brillante de parte de Dios, ¿no? Su trabajo magistral lo deja plasmado en lo que conocemos como la institución de la religión cristiana, que era un documento que sirvió y sigue sirviendo a través de los siglos, ¿no? Ahora bien, Jacobo Arminio fue instruido por Beza. Jacobo Arminio llegó a tener una influencia importante dentro de su desenvolvimiento en sus estudios y en sus predicaciones. En una ocasión hubo un hombre conocido o de nombre Dirk Körner. Este hombre estaba atacando las enseñanzas teológicas acerca de la predestinación. Para ser más específico, este hombre atacaba los argumentos de Juan Calvino, que a su vez fueron enseñados por Teodoro Beza. Hago hincapié porque están en las Escrituras y que a su vez se le enseñó a Jacobo Arminio. Es decir, Jacobo Arminio tenía una escuela calvinista. Este hombre, Dirk, estaba atacando estas enseñanzas y a Jacobo Arminio se le pide que vaya y que refute a Körner. Para esto, Jacobo Arminio tenía que estudiar los documentos que Körner refutaba o enseñaba en contra de la doctrina de la predestinación, pero más específico en contra de la doctrina de Juan Calvino. Pero la historia redacta que Jacobo Arminio es persuadido por los documentos de Dirk Körner. Es decir, que la teología arminiana básicamente no es teología arminiana. Si nosotros usamos un poco el sentido común, nosotros podemos decir que la teología arminiana en sí es körneriana o dirniana, porque Jacobo Arminio es persuadido por este hombre. Jacobo Arminio tenía una escuela calvinista, totalmente calvinista. Es decir, Beza, discípulo de Calvino, y Arminio, discípulo de Beza, con una escuela totalmente calvinista con respecto a la doctrina de la predestinación. Y cuando este hombre va, me refiero a Juan Calvino, a Jacobo Arminio, y ve los documentos de este hombre, es persuadido con respecto a esta doctrina. Ahora, posteriormente, Jacobo Arminio, en el año de 1603, fue hecho profesor de teología en la Universidad de Leiden.
Y es claro que cuando él empieza a enseñar teología, sus pensamientos que había adoptado salen a la luz. Empieza a aflorar su inclinación teológica. Y bueno, para eso existió un hombre que se llama Francisco Gomorro. Francisco Gomorro era totalmente calvinista y bueno, empieza una discusión férrea con respecto a estos puntos, basado, claro está, en la doctrina de la predestinación. El principal punto de desacuerdo entre Arminio y Gomorro no era si había o no predestinación. Escuchen esto es importante. Los dos creían que había predestinación. Es decir, el arminianismo en sí como base creía también que había un punto de predestinación. Pero según Arminio, Dios predestinó a los electos porque sabía de antemano que tendrían fe en Jesucristo. Y la doctrina calvinista, según Gomorro, dice que Dios predestinó a algunos a tener esa fe antes de la creación del mundo, es decir, la voluntad soberana de Dios en aquellas personas para vida eterna. Según Arminio, Dios, en base al conocimiento previo del cual ellos tendrían fe en Jesucristo, gira la doctrina de la predestinación. Gomorro argumenta lo que Calvino argumenta en su institución de la religión cristiana, donde dice no es así. Dios desde la eternidad los predestina para vida eterna. Esto no termina con la muerte de Arminio. Arminio muere en 1609. El conflicto sigue. Su sucesor en Lehmann sostiene las mismas opiniones que tenía Arminio, y Gomorro no se queda callado. Para esto, en 1610 se emite un documento arminiano de protesta, lo que conocemos como remonstrantía. Por eso a los arminianos de ese tiempo se les llamó remonstrantes. Se emite este documento para decir que la doctrina calvinista estaba errada, es decir, para argumentar ellos a favor del arminianismo. El arminianismo es relacionado con el pelagianismo, con el semipelagianismo. Realmente, si hablamos desde el punto de vista teológico, se enfoca más al semipelagianismo, porque Pelagio decía que incluso que el hombre no necesitaba en absoluto de la gracia de Dios. Es claro está, Pelagio no era ni siquiera nacido de nuevo, ¿no? Arminio dice, si somos un poco objetivos en su teología, Jacobo Arminio dice esto, que el hombre tiene la capacidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios, por lo cual el hombre puede perder o no perder esa gracia de Dios, sostener o no sostener esa gracia de Dios. Es decir, la teología de Arminio gira en base a lo que el hombre pueda o no hacer con respecto a la soberanía de Dios. Es decir, para Jacobo Arminio la soberanía de Dios no es tan soberana. Estamos hablando en todos los sentidos de la palabra, doctrinalmente hablando. La soberanía de Dios para Jacobo Arminio es bastante deficiente.
El hombre tiene la misma capacidad que Dios en este sentido. Para Jacobo Arminio, el hombre colabora incluso con más fuerza que lo que Dios puede hacer para el hombre, porque Dios ha puesto todo, pero si, según Jacobo Arminio, si el hombre no pone la parte correspondiente, la gracia de Dios, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no son suficientes, mucho menos eficaces. Para esto los arminianos o remonstrantes emiten 5 puntos, los vamos a resumir. El primer punto es el libre albedrío o la capacidad humana. Es decir, un arminiano cree en el libre albedrío. Este punto enseñaba que el hombre, aunque fue afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios, a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismos la salvación. Un arminiano cree que tiene libre albedrío con respecto a la salvación. Un arminiano cree que tiene la capacidad de aceptar o rechazar esa gracia. Un arminiano cree que depende de la salvación. Esto lo vemos atestado en las iglesias del siglo XXI, es decir, el hombre cree que puede aceptar a Cristo en su corazón, el hombre cree que puede rechazar a Cristo en su corazón. El segundo punto era la elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Es decir, según los arminianos, Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvas por medio de su libre albedrío. Lo estoy leyendo y me da un poco de risa. Estamos hablando que estos puntos son basados en los pensamientos de los hombres. Lo vamos a revisar en las Escrituras y vamos a ver cómo esto es verdaderamente incoherente. Continuamos, el segundo punto dice que a pesar de su estado natural caído, es decir, según los arminianos, a pesar del estado natural caído del hombre, ellos pueden acceder a esta gracia. Ellos no ven la doctrina de la total depravación como tal, ¿verdad? Obvio, su tercer punto tiene que ir de acorde con los primeros dos. Y el tercer punto es la redención universal, o mejor conocido como la expiación general. Este punto enseña que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición que ellos creyeran, es decir, la decisión última o la última palabra, como decimos coloquialmente, según Arminio, la tienen los hombres. La redención universal o expiación general enseñan los arminianos. Cuarto punto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Es decir, los arminianos creen que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Y su quinto punto, claro, tiene que concordar, es decir, todo va de acuerdo a su mismo pensamiento. El quinto punto enseña que el hombre puede caer de la gracia. Es decir, si ellos enseñan que puede resistir la gracia, si ellos enseñan que ellos son los que pueden recibir esa gracia, si ellos enseñan que tienen que permanecer esa gracia, es claro que ellos enseñan que el hombre puede perder su salvación.
Esta era la teología arminiana, esta era la remonstrantía, esto era lo que enseñaban los arminianos en contra de la doctrina reformada. Si mencioné en algún punto a Juan Calvino dentro de su institución de la religión cristiana, nosotros vemos que documentos atrás, es decir, confesiones como la confesión belga, afirman la doctrina reformada, afirman la doctrina de la predestinación. Si nosotros vamos al conflicto de Agustín y Pelagio, nosotros vemos que está el argumento de la predestinación. Eso lo vamos a ver con las Escrituras, claro está, ¿verdad? Pero son documentos base dentro de la historia, para no decir que solamente un hombre se inclinaba a este pensamiento, es decir, dentro de la historia, dentro de la ortodoxia, este argumento siempre fue visible para todo aquel que estudiaba, que leía, que veía en las Escrituras, que se basaba en lo que la Escritura dice. Vamos a ver al pelagianismo, al semipelagianismo y al arminianismo, siempre dando conceptos según sus pensamientos, pero no basándose en lo que la Escritura enseña, no dejando caer el peso de las Escrituras, no basándonos en las Escrituras. Ellos se basaban en sus pensamientos. Ahora, la teología de los arminianos o remonstrantes fue presentado al Estado y fue convocado un sínodo nacional de la Iglesia para reunirse en Dort, ¿sí? O Dordrecht, en el año de 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio, ya muerto, y esto se iba a revisar, claro está, a la luz de las benditas Escrituras. Los estados generales holandeses convocaron una gran asamblea eclesiástica, esa asamblea que se conoce como el Sínodo de Dordrecht o los cánones de Dort. Esta reunión tuvo lugar desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. 27 delegados acudieron desde Gran Bretaña, Suiza y Alemania. Les recuerdo que los franceses no pudieron asistir porque Luis XIII se los prohibió. Según la historia, los holandeses eran casi 70, de los cuales aproximadamente la mitad eran ministros y profesores de teología. La cuarta parte era ancianos laicos y el resto miembros de los estados generales. Dentro de las sesiones que tuvieron en este sínodo, recordemos que lo primero que se habló era acerca de cuestiones eclesiásticas y también se habló acerca de una traducción, una nueva traducción que se iba a hacer al holandés. Estamos hablando de las Santas Escrituras, ¿sí? Pero el propósito principal era condenar la doctrina arminiana, era refutar la doctrina que se estaba promulgando gracias a las enseñanzas de Jacobo Arminio. Es por ello que tenemos que cuidar quién enseña en el púlpito, a quiénes les vamos a delegar las enseñanzas en el púlpito. Dios nos va a permitir en su gracia soberana seguir adelante según las mismas Escrituras, y con el paso del tiempo vamos a ver que Dios en su misericordia va a ir levantando hombres, y nosotros tenemos que cuidar quiénes son esos hombres que van a delegar a las siguientes generaciones la doctrina que está en las Escrituras, porque desgraciadamente Jacobo Arminio enseñó algo que a simple vista parecía lógico, que si no profundizabas en las Escrituras pareciese lógico. Y bueno, esa enseñanza se regó, se aceptó, y el gran problema
o las grandes consecuencias las podemos ver hoy en el siglo XXI con el 99% de las iglesias enseñando doctrina arminiana. En aquel tiempo el arminianismo se condenó, se prohibió, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque lo veían en la Escritura como algo herético, como algo errado, porque era herejía y se trataba como herejía. Hoy desgraciadamente no es así. Incluso unas personas que profesan algún tipo de calvinismo, y digo con respecto a las doctrinas de la gracia, trabajan de la mano con personas que profesan la doctrina arminiana, y eso causa confusión. No hay ningún celo por la doctrina, no hay ningún deseo de permanecer fiel a lo que la Escritura enseña, y bueno, eso traerá sus consecuencias, así como en aquel tiempo el promulgar la doctrina arminiana tuvo sus consecuencias, las cuales las estamos pagando. Los cánones o el sínodo de Dort promulgaron 5 puntos en contra de lo que conocemos como la doctrina arminiana, lo que hoy entendemos como el TULIP, un acróstico donde tenemos como primer punto, refutando el punto arminiano, la depravación total del hombre. En inglés, total depravity. El segundo punto, elección incondicional del hombre, incondicional election. El tercer punto, redención limitada o particular. Yo me voy por particular. Limited atonement. Y el cuarto punto es llamamiento eficaz o gracia irresistible grace. Y el quinto punto, la perseverancia de los santos, perseverance on the saints. Repito, el primer punto, depravación total. Segundo, elección incondicional. El tercero, redención particular. El cuarto, gracia irresistible. Y el quinto punto, la perseverancia de los santos. Estos argumentos es para refutar la herejía que Arminio estaba promulgando, es decir, lo que adoptaron las personas que fueron instruidas por Jacobo o Arminio, tenían que ser refutadas en base a sus mismos puntos. Tendrían ellos que recibir una enseñanza doctrinal que refutase lo que ellos argumentaban o ellos creían como algo bíblico. Ahora bien, estos 5 puntos, lo que conocemos como el TULIP, lo que conocemos como las doctrinas de la gracia, fueron promulgadas y fueron enviadas a las iglesias. Recordemos que este sínodo no fue un sínodo local, es decir, fue un sínodo donde iglesias de distintos países, en énfasis con respecto a los Países Bajos, adoptaron como una doctrina bíblica. Inmediatamente después de que se emite, fue prohibido. Algunos ministros arminianos se les prohibió enseñar esta doctrina, otros fueron encarcelados, otros fueron ejecutados. Se les prohibía enseñar desde un púlpito a las personas que estaban en una iglesia donde se predicó la doctrina arminiana. Se les enseñó la doctrina
que fue promulgada en el sínodo de Dort, en los cánones de Dort. Y bueno, es claro que lo que estaba en ese sínodo, lo que estaba en ese documento, lo que estaban en esos cánones, era completamente bíblico y las personas lo tenían que adoptar como tal. Es decir, el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, porque está totalmente caído a causa de la caída en Edén. Y es incapaz de salvarse. Entonces, Dios debe salvarle. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe de ser libre para salvar a los que Él quiera. Y si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos, por quien Cristo hizo expiación en la cruz. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio de Dios, también el fin vendrá de Él, y así los creyentes perseverarán hasta el final. Eso es lo que enseña la Escritura, y en este momento lo quiero demostrar de una forma breve como una introducción a las doctrinas de la gracia, a pesar de que cada punto tendrá su sesión en específico. Pero antes de ello, yo quiero leerles el capítulo 14 o el párrafo 14 del capítulo primero de los cánones de Dort. ¿Por qué quiero leer este párrafo? Bueno, porque hay iglesias, hay ministros, existen personas en el siglo XXI que dicen, en cierta forma, aceptar este pensamiento. Pero ellos dicen que este pensamiento no se debe de enseñar a la iglesia, que esta doctrina no debe de ser enseñada desde un púlpito. El sínodo de Dort, en el párrafo 14 de su primer capítulo, dice esto con respecto a la doctrina de la predestinación. Además, así como esta doctrina de la elección divina, según el beneplácito de Dios, fue predicada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por los profetas, por Cristo mismo y por sus apóstoles, después expuesta y legada en las Sagradas Escrituras, así hoy en día y a su debido tiempo se debe exponer en la iglesia de Dios, a la cual le ha sido específicamente otorgada con espíritu de discernimiento y con piadosa reverencia, santamente, sin investigación curiosa de los caminos del Altísimo, para honor del santo nombre de Dios y para consuelo vivificante del pueblo. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que dicen el capítulo o el párrafo 14 del primer capítulo de los cánones de Dort. Es decir, esta doctrina se debe de enseñar en la iglesia para conocimiento de los santos, para edificación de los santos en amor y sabia mansedumbre, sin ninguna investigación curiosa de los caminos del Altísimo, en la cual muchas iglesias reformadas han caído. Sin investigación curiosa. Es decir, nos sometemos únicamente a lo que Dios nos ha dejado, nos ha delegado ya en las Sagradas Escrituras, lo que ya está en las benditas Escrituras. Para esto yo quiero citar Hechos capítulo 20, versículo 26, donde el apóstol Pablo dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Vamos a estar acudiendo a textos, así que yo les invito a que mejor los anoten, porque vamos a estar citando varios textos.
El apóstol Pablo dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Y en el versículo 27 dice esto: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy limpio de conciencia, yo estoy libre de cualquier carga, de cualquier desvío, de cualquier problema, porque yo no he rehusado, yo no he rehuido a anunciar fielmente todo el consejo de las Sagradas Escrituras, todo el consejo de Dios, todo el consejo divino. Para aquellas personas que dicen que no hay que enseñar todo lo que la Escritura enseña, el apóstol Pablo dice, no, yo estoy libre, yo estoy limpio. Tenemos que enseñar todo lo que la Escritura dice. Es nuestro deber, es nuestra obligación. ¿Por qué algunas personas que dicen abrazar esta doctrina no lo enseñan? Bueno, si tienen gente pelagiana o arminiana que está en la iglesia y que dentro de este grupo no están de acuerdo con esta doctrina y quizás son de los que mayor aportan económicamente hablando a una iglesia, es claro que alguien no va a enseñar esto porque se le vacía la iglesia. Se va a la mitad. Cuando empiezas a enseñar escrituras, cuando empiezas a enseñar la Biblia, cuando empiezas a enseñar el consejo de Dios, las personas empiezan a emigrar a un lugar donde estén más cómodos, donde no se les exhorte, donde no se les enseñe, donde no se les predique, donde no se anime a estudiar las Escrituras. Quise citar el capítulo 14 o párrafo 14 de los cánones o del sínodo de Dort y lo afirmé con el texto que ellos mismos usan en Hechos capítulo 20 y 26, por si alguien hace la pregunta, ¿por qué enseñamos teología desde un púlpito? ¿Por qué no te dedicas únicamente a exhortarles? ¿Por qué no te dedicas únicamente a animarles? ¿Por qué? Bueno, porque yo también quiero estar limpio, enseñando todo el consejo de Dios. Es decir, que en base a lo que Dios me demanda como ministro, yo quiero ser completamente fiel enseñando esto, que sí ha acarreado confusión, sí ha traído bastante problemas. Hay personas que hemos tenido la oportunidad de hablar esta doctrina sentados con tranquilidad, pero yo veo necesario que toda la congregación y todas las personas que entren a esta iglesia sepan que nosotros creemos completamente y estamos completamente convencidos que la Escritura enseña que el único que merece toda la gloria en todas las áreas de nuestras vidas es Dios. Y que si nosotros somos salvos es por la misericordia misma de Dios. Y que si Dios nos ha redimido y nos ha llamado eficazmente, es la misericordia de Dios. Y que si hay alguno que se le debe exaltar y si hay alguno al que se le debe toda la gloria por nuestra salvación, es únicamente a Dios y a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no somos una iglesia que centra sus sermones, su predicación en el hombre. Y bueno, en base a esta aclaración, voy a empezar el sermón del día de hoy. ¿Está bien? ¿Por qué se levantaron? ¿Pensaron que ya habíamos terminado? No, apenas vamos empezando. Voy en la hoja 7 y el sermón del día de hoy tiene 30. Muy bien. Bueno, dejando en claro que son 5 puntos, para las personas que a lo mejor no tienen acceso a algunos documentos,
Cuando hablo del TULIP, cuando hablo del acróstico, recordemos que son las siglas en inglés de los 5 puntos, de las 5 doctrinas de la gracia. Hay personas que han querido adoptar en siglas en nuestro idioma para mayor conocimiento, pero desgraciadamente sí ha traído un poco de confusión. Entonces, cuando veamos el acróstico TULIP, que se refiere o hace un énfasis a tulipán, cuando alguien haga un énfasis a los tulipanes, se refiere a personas que creemos en las doctrinas de la gracia. Cuando alguien hace énfasis a los calvinistas, hace énfasis a las personas que creen en las doctrinas de la gracia. Es claro, nosotros no somos hipercalvinistas, ni somos neocalvinistas. Es decir, los hipercalvinistas dicen que no hay que predicar el evangelio, porque total ya son predestinados. Y no, la Escritura nos exhorta, nos anima. De hecho, somos, gracias a la misericordia de Dios, bendecidos con la oportunidad de llevar esas buenas nuevas de salvación. Son hermosos los pies de aquellos que van y anuncian las benditas y gloriosas buenas nuevas de salvación al perdido. Y el neocalvinista es un grupo de herejes liberales que creen que por adoptar las doctrinas de la gracia ya están dentro del parámetro reformado. Y bueno, tienen una música mundana, su eclesiología es mundana, su escatología en algunos es dispensacionalista. Entonces tienen un conjunto de doctrinas, lo que se amolda al cliente, es decir, ellos toman lo que creen que va a ser exitoso en su sociedad, en su iglesia, para atraer personas. Y esto va en contra de la misma enseñanza de las doctrinas de la gracia, ¿no? Nosotros somos una iglesia reformada que se sostiene o que se basa en lo que la Escritura enseña, y somos una iglesia confesional porque creemos que la Confesión de Londres del año de 1677-1689 expone fielmente lo que la Escritura enseña. Y los que ya estuvimos en algunas clases cuando se enseñó historia de la teología, vimos que es la teología ortodoxa que se enseñó desde el credo de Hipólito, desde el credo de Atanasio, desde el credo nicena, desde el antiguo credo romano, desde el credo constantinopolitano, y nos podemos pasar la tarde nombrando cómo la ortodoxia histórica está o argumenta lo que nosotros argumentamos en la Confesión de Londres. Ahora bien, es necesario hacer esta aclaración para no confundirnos. Para mí sí es importante tener cuidado y no relacionar algunos puntos pensando que eso nos puede llevar quizás a la unidad eclesiástica como lo hace el neocalvinismo, y dejar a un lado otros puntos que para mí como ministro sí son importantes. Es decir, para un neocalvinista no es importante la adoración. Bueno, si para un cristiano no es importante cómo adorar a Dios, yo sí cuestionaría algunas cosas de su forma de vivir, ¿no? Para nosotros sí es importante, es decir, esto no es un club social donde las personas pueden venir a hacer lo que piensan o lo que creen adecuado. Esto no es un evento para llamar personas. Aquí nos basamos en lo que la Escritura enseña, y gracias a Dios ya enseñamos plenarias
anteriores a esta, el principio regulador del culto cristiano, y estoy mencionando únicamente unos puntos que son necesarios. El nuevo calvinista dice no, podemos hacer esto, podemos hacer otro, y podemos tener, a pesar de ello, comunión. Nosotros no creemos, nosotros no somos ecuménicos, a nosotros no nos importa ser populares, no nos importa traer multitudes. Dios no nos llama a traer multitudes. Sí, ese no es el llamado para los ministros de Dios. Muy bien. Después de esta otra aclaración, ahora sí vamos a empezar. Muy bien, entonces ya vimos que el TULIP o las doctrinas de la gracia son los 5 puntos con los cuales refutamos la doctrina arminiana, que tiene algún tipo de tinte semipelagiano, ¿no? que se centra más en el hombre, que busca más el pensamiento del hombre que lo que la Escritura enseña. Entonces es nuestro deber verificar estos 5 puntos. El primer punto es la depravación total del hombre. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, lo primero que se viene a la mente de las personas es el ámbito sexual. Es un depravado. Y bueno, la depravación total del hombre abarca todo lo que el hombre es en su naturaleza como alguien que está en un estado caído. Es decir, nosotros creemos como iglesia reformada que después de lo que sucede en el Edén con Adán y Eva, el hombre está totalmente caído. El hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios por sus propias fuerzas. El hombre no se puede dar vida por sí mismo. El hombre no se puede dar vida espiritual por sí mismo. El hombre, como dice el apóstol, está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que nosotros creemos en la depravación total del hombre. Si podemos ver el inicio de este argumento, es de una forma magistral. Es decir, comienza con la correcta valoración de la condición espiritual de las personas. Si ustedes van a un lugar, a una iglesia o a un centro arminiano donde se enseña la motivación personal, el motivador les dirá: ustedes son unos campeones, ustedes son grandes personas y son unos exitosos. No, nosotros no creemos esa manipulación. Ustedes son viles, ante los ojos de Dios son asquerosos, sucios, ruines, son pecadores. Esa es la verdad. Están totalmente depravados. Sus pensamientos y sus corazones están corrompidos. Se necesita una obra sobrenatural en sus vidas para que esa naturaleza corrompida, sucia, ruin y vil cambie. Es lo que la Escritura enseña. Si nosotros vamos a Romanos en el capítulo 5, verso 12, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25, dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Es decir, el hombre que ha caído, el hombre muerto en sus delitos y pecados, está cautivo a la voluntad del mismo pecado. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estamos muertos, estamos esclavos del pecado. Romanos 6:20 dice: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. El apóstol Pablo está hablando, eras esclavo del pecado, está hablando a un regenerado. Tito, capítulo 3, verso 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El hombre caído es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado. Más adelante vamos a hablar a profundidad del libre albedrío. Y yo les digo a todo aquel que me dice que tiene libre albedrío, yo le digo: ¿tienes libre albedrío? Y me dicen sí. Y le digo: ¿por qué no puedes dejar de pecar entonces, si tienes libre albedrío? ¿Por qué alguien no puede dejar de pecar? Bueno, porque tu naturaleza está caída, está corrompida. No tienes la misma condición que tenía Adán y Eva en el huerto. Nosotros ya hablamos de cómo Agustín los define. Ellos, cuando estaban en el huerto del Edén, Agustín dice: ellos tenían posse non peccare y possem peccare. Ellos tenían la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. Ellos tenían un libre albedrío, ellos podían hacerlo. Después de que ellos caen, nosotros ya no tenemos la capacidad. Es decir, nuestra naturaleza está completamente corrompida. Nosotros estamos caídos totalmente. El problema para entender esto es que las personas se comparan con otras personas. Yo no soy tan malo como lo era aquel sicario, y yo no soy tan malo como lo era esa persona. Yo no soy tan malo como es aquel asesino o como es aquel violador. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Las personas estamos corrompidas completamente. De hecho, en Marcos, en el capítulo 4, nosotros estamos sordos y ciegos, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y ¿qué? Y no entiendan. La Biblia nos enseña que el hombre natural, es decir, el no regenerado, carece de un entendimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Una palabra muy fuerte, ¿sí? El Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y por ahí oigo la voz tenue en muchedumbre de la madre católica, diciendo: no, es que los niños son buenos y son santos.
No, en pecado me concibió mi madre, está diciendo el salmista. Todos nosotros somos o estamos en una naturaleza totalmente depravada, radicalmente corrompida. Es decir, que en base al modelo en que el hombre fue hecho, el hombre está totalmente ahora incapacitado por sí mismo para acceder a la santidad de Dios, para reconciliarse con Dios, por sí mismo, por su ser, por tal y como está. Totalmente depravado, totalmente caído. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Continuo. ¿Solamente de qué? De mal. Véanlo en su alrededor, véanlo con las personas que ustedes conocen, véanlo con el vecino, véanlo. Nada más están buscando hacer mal, hacer daño. Sus pies se apresuran, corren a hacer el mal, como la Escritura lo dice. Continuamente. Surge la pregunta: ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Han visto un muerto resucitarse a sí mismo? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? Bueno, si fueras anarquista me dirías algunas situaciones. ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismos, los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Y yo citaré Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podráis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Citaré Job capítulo 14 verso 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo responde: nadie. Cito Efesios capítulo 2 versículo 1, argumentando que el hombre caído, el hombre muerto espiritualmente, el hombre corrompido, con una naturaleza caída, muerto en sus delitos y pecados, depende únicamente de la gracia de Dios. El apóstol Pablo le dice a Efesios en el capítulo 2, y Él los dio vida, Él fue el que los dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Es claro que por cuestión de tiempo no voy a demorar en cada punto, en otra ocasión hablaremos a profundidad, pero hemos visto con las Escrituras que lo que se enseñó en los cánones de Dort, lo que conocemos hoy como las doctrinas de la gracia, el TULIP, es algo que la Biblia respalda, es algo que la Biblia enseña. El hombre está totalmente depravado. Yo les he dicho en más de una ocasión, cuando una persona les diga, es que yo soy bueno, véanle a los ojos y sonríanle. Conozco lo que la Escritura dice de ti, y la Escritura dice que tu corazón es perfecto, es perverso, tu corazón es engañoso. Conozco la Escritura, lo que la Escritura dice, y la Escritura dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Conozco lo que la Escritura dice, y la Escritura afirma que tú eres un esclavo del pecado. Yo tengo dos opciones: creerle a la santa y bendita Escritura, o creerle a un hombre totalmente depravado, corrompido, con la naturaleza caída,
con sus pies presurosos a hacer el mal. Esto, el entendimiento de esta doctrina, no solamente nos humilla a nosotros, es decir, no fue porque nosotros fuéramos tan buenos que obtuvimos una salvación. Cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, siempre el arminiano o el curioso dice: ay, pero ¿por qué a algunos los salvó y a otros no? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿por qué a mí, siendo un vil y sucio pecador, un ser miserable, Dios tuvo misericordia de mí? Esa sería la pregunta correcta, a la cual respondo con el conocimiento pleno de las Escrituras, y es por la voluntad de Dios, porque Dios lo quiso así. Y punto. El segundo punto, repito, no voy a demorar mucho porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Posteriormente, recalco, esto es solo una breve introducción, es por eso que estoy tratando la historia y estos puntos de una forma muy superficial. Posteriormente profundizaremos en cada punto. El segundo punto es la elección incondicional. El primer punto, ya vimos que el hombre está completamente depravado. Lo que enseña la Escritura es que el hombre está caído, inmerecedor de la gracia de Dios. Es decir, no solo no la merecemos, sino que debería o no hay nada a nuestro favor para adquirirla. El segundo punto es la elección incondicional. Quiero leer algo de nuestra Confesión de Londres con respecto a la elección incondicional. Esto está tanto en la Confesión de Westminster, está también en los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, es decir, en las principales confesiones reformadas existe, ¿no? Y una vez voy a dar lectura al capítulo 3 en el artículo 5. A aquellos que la humanidad que están predestinados para vida eterna, repito, a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida eterna, estoy refiriéndome a la confesión bautista, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Es decir, lo que está diciendo este artículo es lo que yo simplifiqué. Fue por la pura voluntad de Dios. No hay nada en nosotros que valga la pena por la cual Dios nos haya elegido. Esto traspasa la soberbia del hombre egocéntrico que cree y que centra doctrinalmente hablando su vida en sí. No hay nada bueno en el hombre. Mientras el hombre cree que todo lo que hay es bueno y que no hay nadie como él. Mientras el hombre mismo cree que en la tierra no existe nada mejor que él. La Biblia, la doctrina que está ahí, enseña que no hay nada que nos amerite a nosotros de una forma buena para decir que por esa es la causa por la cual Dios nos ha predestinado para vida eterna. La Escritura sí dice que fue por la voluntad y misericordia de Dios. Es lo que la Escritura enseña. Es decir, la doctrina de la elección incondicional
se desprende en forma natural de la doctrina de la depravación total. Si el hombre está muerto, cautivo en el pecado, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual, como lo hemos visto, inclinado naturalmente al pecado, como lo vimos en Génesis, entonces el remedio para solucionar esta condición no se encuentra dentro del hombre. El remedio para esta solución de aquel hombre sordo y ciego espiritual, el remedio para aquel hombre caído, no está dentro del mismo hombre. Se debe de encontrar fuera del hombre, y esto es en Dios. Para esto, yo quiero leer un texto y después explicarlo con algunos pasajes que a mí se me hacen que les van a ayudar mucho al entendimiento de la Escritura. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo los elegí a vosotros. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero para hacer esto? Y por ahí el arminiano: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios? ¿No tiene acaso potestad Dios para hacer de algunos vasos de honra y para otros vasos de deshonra? Este versículo me encanta. Juan 6:65, lo pasan de largo los arminianos, y dice: por eso os he dicho, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si lo leyese un arminiano diría así: y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no toma su decisión. Si un arminiano lo leyere, diría esto. Pero no, la Biblia dice esto: y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede ir a Cristo si el mismo Padre no lo lleva. Es decir, aquí está el muerto. Aquí está el muerto. Aquí está Jesucristo. Este muerto, ciego y sordo espiritualmente, corrompido, Él no puede venir aquí. Nunca. Si el Padre no lo trae. Es la única forma. Es la única forma. Y surge la pregunta: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios? Para eso yo les cito Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dice, no es del que quiere ni del que corre. Porque Moisés dijo: ¿tendré misericordia de quién? Del que yo tenga misericordia. Ahora, estamos hablando de la doctrina de la elección, y para muchos es un problema, pero yo les diré: ¿qué en el Antiguo Testamento no dice la Escritura que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Y no está saturado todo el Antiguo Testamento con que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios? Y entonces, ¿cuál es el problema para esas personas? Que Dios haya elegido al que va a ser salvo. ¿Cuál es el problema para entender esto? Si nosotros vemos Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, Dios escoge a Jacob en lugar del primogénito Esaú. La Escritura dice:
pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Estoy leyendo la escritura, Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la viuda de Serapta de Sión y Naamán el sirio. Voy a leer Lucas capítulo 4, verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. Es decir, a Dios le plació que fuese una persona. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpio, sino ¿quién? Naamán el sirio. Ahora, nosotros iniciamos con Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué les hizo? Los esperó a que tomaran su decisión. Los llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hechos capítulo 13, verso 48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿No se han preguntado por qué estoy predicando, por qué predicamos en la calle y hay un grupo de personas y algunos creen y otros no creen? Es el mismo predicador. Aquí lo está diciendo Hechos capítulo 13, versículo 48. Y creyeron todos ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 48. Recuerden que hay 2 tipos de llamados. Es el llamado externo en la predicación y el llamado interno. En el llamado externo nosotros ya enseñamos y nosotros creemos firmemente en la predicación persuasiva. Es decir, en el llamado externo yo predico y persuado a las personas a que crean. El apóstol Pablo lo creía. No le dicen, y por poco me persuades. Nosotros creemos en la predicación persuasiva, un llamado externo, y predico el evangelio, y predico, y soy persuasivo. ¿Cuánto tiempo duró el apóstol Pablo predicando en Tesalónica? Se persuade con las escrituras, persuasivo. Es un llamado externo, pero hay un llamado interno, el cual es soberano y depende únicamente de Dios, y es por el Espíritu Santo. Creyeron, predicó el apóstol, pero solamente un grupo creyó. Y aquí dice quiénes fueron los que creyeron: los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí a mí me choca, me duele, me entristece y a la vez causa en mí una risa irónica. ¿Cómo es que las personas creen? Fíjense lo insensato
de esto? ¿Cómo creen las personas? ¿Cómo piensan que mediante métodos las personas van a ser salvas? Mediante eventos. Vamos a hacer una obra de teatro. No, hermano, va a ser bíblica. No, predica el evangelio, ve, predica persuasivamente como lo hacía el apóstol Pedro, como lo hacía Juan, como lo hacía el apóstol Pablo. Predica persuasivamente a Cristo, y los que están ordenados para vida eterna van a ser salvos. La Escritura lo dice. Efesios 2:8 dice: la fe es un don de Dios y no de nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Es un don de Dios. Es decir, somos salvos por gracia, y el fe es un conducto que usa Dios, pero ese tampoco nos pertenece a nosotros. También es un regalo de Dios. Tercer punto, la expiación limitada. A mí no me gusta el de limitada, pero es como se le conoce, pero también le podemos poner la expiación particular o personal. Podemos decir que este es el tema central de los 5 puntos. Lo vemos. Es decir, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes? ¿Por qué personas son por las cuales el santo, el justo, Dios hecho hombre, fue a una cruz tratado como un criminal y derramó toda su sangre? ¿Por quiénes es eficiente ese sacrificio? Una cosa es decir, ¿por quién es suficiente ese sacrificio? Y ¿por quién es eficiente ese sacrificio? No sé si logran de alguna forma muy sencilla entender la gran diferencia de la palabra. Por eso tenemos el tercer punto, la expiación limitada. ¿Quién ha de ser salvo? ¿Quién es quien ha de ser salvo? Quiero para esto acudir o enseñarles o presentarles 3 puntos de vista teológicamente conocidos. El primero son los universalistas. Los universalistas dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Ellos suponen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, ha rescatado y ha dado su vida por todos los hombres, entonces todos, absolutamente todos, serán salvos. Y citan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Y dicen, es que murió por todo el mundo. Pero mundo, hermenéuticamente hablando, es un asineglo. Es como si yo dijese en este momento, acabando el servicio, todo el mundo iremos a tomar un helado, que no lo haremos porque es día del Señor, ¿sí? Pero todo el mundo iremos el miércoles a tomar un helado. La hermana Araceli invita. Ya la enfrasqué. La hermana Araceli tendrá que pagar el helado de todo el mundo, de todas las personas que existen en esta tierra, ¿sí? O únicamente de las personas que están aquí. Entonces, mundo es un asineglo
una regla hermenéutica. Cuando está hablando Juan capítulo 3, versículo 16, cuando nuestro glorioso Señor Jesucristo está con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no muere por todo el mundo, porque si seguimos la regla, dice para que todo aquel que crea en Él. Entonces no muere por todo el mundo, muere por el que cree en Él. El punto es quiénes son los que van a creer en Él, según la doctrina. Los universalistas dicen que todos. El segundo es el que estamos refutando, que son los arminianos. Los arminianos dicen que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Es decir, el arminiano dice, no hay una persona particular por la que Cristo muera. Ellos sostienen que Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. Su obra en la cruz no llega a ser eficaz hasta que el hombre, ¿qué creen? Decide por Cristo y de este modo es salvo. Si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ellos no es eficaz hasta que el hombre cree. Pero no hay una distinción particular de aquellas personas. Y el punto de la Iglesia Reformada, o los tulipanes, o los calvinistas, creemos que Cristo murió para salvar a cierto grupo que Dios, de una forma soberana, por elección suya, predestinó para vida eterna por su voluntad. Es decir, porque Él lo quiso de esa forma. Cristo murió positiva y eficazmente. Escuchen lo que estoy diciendo. Cristo muere positiva y eficazmente para salvar a cierto número de pecadores, merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. El Hijo paga solamente la deuda de estos elegidos, satisface la justicia del Padre por ellos, les imputa su propia justicia a estos y así están completos en Él. Juan 17:9 dice, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruega únicamente por quienes, por los que el Padre les da. Porque tuyos son, porque son de ellos. A esto conocemos como expiación limitada o redención particular. Cristo muere para salvar a un número específico de pecadores. Según Efesios, en el capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo? Antes, es lo que la Escritura enseña. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ese versículo se lo saben de memoria, pero no le ponen importancia. En amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso. Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No dice que por todos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros, refiriéndose a la iglesia cristiana, debemos dar siempre gracias a Dios,
respecto a vosotros. Es decir, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, en todo momento, respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando está diciendo mediante la santificación por el Espíritu, está hablando de lo efectivo que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y estamos hablando de la proclamación o del llamamiento interno, es decir, por medio del Espíritu Santo. Predicamos a todos sin distinción alguna, pero los que son efectivamente salvos, o en los cuales aplicamos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario de una forma efectiva, son aquellos que son ordenados para vida eterna, según lo que Hechos relata. ¿Está bien? Isaías 53 dice: por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará los pecados de ellos. Él no intentó salvar a todos los hombres sin excepción, sino solamente a los elegidos. Entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso, y estamos en lo correcto al creer que todo lo que el Padre me da, ¿qué? Vendrá a mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que únicamente los que son ordenados para vida eterna, únicamente las personas que Dios predestina, únicamente las personas a quienes Dios, desde antes de que todo existiese, eligió para santificación en el Espíritu. Esto no ha dependido de nosotros, esto no depende de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos merecedores de esa gracia. Eso ténganlo siempre claro, ¿sí? No, Dios no los salvó porque fuesen ustedes agradables, ¿sí? Dios no los salvó porque ustedes fuesen bellos, ¿sí? Dios no los salvó porque ustedes fuesen talentosos. No había nada, no hay nada en ninguno de nosotros por lo cual Dios nos haya salvado. Fue su misericordia y fue su inmutable amor. Inmutable amor. ¿Está bien? Esto es la expiación limitada. Cuarto punto, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Mientras algunos dicen que el hombre puede resistir a esa gracia y citan a Esteban, lo sacan de contexto a Esteban. Mientras otros dicen que pueden resistir a la gracia, nosotros como iglesia reformada creemos que la gracia es irresistible. Es decir, que en el momento que Dios ha decidido que esa persona sea llamado a los pies del Maestro, la gracia soberana de Dios estará con esa persona sin que esa persona tenga la capacidad de resistir. El más claro ejemplo está en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor del cristianismo. Aborrecía el cristianismo. No quería nada y no solo no quería nada. El apóstol Pablo quería exterminar el cristianismo. Y en el momento que Dios lo quebranta con su gracia irresistible, lo llama eficazmente, el apóstol Pablo dice: ¿qué debo de hacer, Señor? A ver, no que muy perseguidor. Lo quebrantó. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No, yo no quiero seguirte.
¿Sí le dijo eso? O dijo, esta religión no es para mí. Yo no quiero nada con Cristo. Es una prueba clara. Él no quería nada. Nada. Perseguía a la iglesia de Cristo. Era parte del asesinato de cristianos. Estaba de acuerdo con esa persecución. ¿Y qué pasó? Le pusieron una obra de teatro grande, con bailarines, y fue un grupo novedoso de alabanza, se llamaban los israelitas jerusalenos, ¿sí? Y después pasó un motivador y le dijo, a ver, ¿quién quiere pasar y aceptar a Cristo en su corazón? Y entonces el apóstol Pablo amarran todos sus caballos ahí, dejan ahí todos, y pasa al frente del apóstol Pablo. Y después llegaron y le dicen la iglesia primitiva, le dice, a ver, repite con nosotros, apóstol Pablo, yo acepto a Cristo en mi corazón. Eso fue lo que sucedió. Suena ridículo, ¿verdad? Suena ridículo, ofensivo. O sea, ¿en qué mente cae eso? En los arminianos, en el 99% de personas que van a una iglesia. No, en el momento que quiso Dios quebrantar la vida de ese pecador sin merecer la gracia, en ese momento no se pudo resistir a la gracia, no pudo. Y no solo no pudo resistirse a su gracia, en ese momento se vuelve esclavo de Cristo. Era un esclavo del pecado. En ese momento se volvió un esclavo de Cristo. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, es decir, Dios no solo elige a los hombres, Dios no solo los elige, sino que también llama a todos los que Él ha elegido. Como ya hablamos, esto explica el hecho del llamamiento externo y el llamamiento interno. Hablamos de la gracia irresistible de Dios, Para que una obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo debe ir acompañado por el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan capítulo 16, versículo 8. El doctor Peter Master, a mí esto no se me olvida, esto ayudó mucho en una área teológica de entendimiento. Él nos dijo en alguna ocasión que nosotros prediquemos a Cristo como si dependiese de nosotros que las personas se conviertan, pero conscientes que es el Espíritu Santo el que va a transformar la vida de las personas. Siguiendo ese consejo, nosotros vemos qué es lo que hacía el apóstol Pablo siempre que predicaba a Cristo. Él predicaba de una forma desbordante el amor y la gracia de Dios. Él predicaba a Cristo y él se deshacía por predicar a Cristo. Pero si nosotros revisamos la teología del apóstol Pablo en sus cartas, nosotros vemos que el apóstol Pablo estaba completamente convencido de que era el Espíritu de Dios quien iba a transformar a las personas. Es decir, nosotros vemos la historia del apóstol Pablo en el libro de Hechos y nosotros vemos al apóstol Pablo predicando, incansable, un viaje, 2 viajes, y vamos, y
Era incansable en la predicación del Evangelio. Y cuando vamos a las cartas a entender su teología, nosotros vemos que el apóstol Pablo todo se lo atribuía a la gracia de Dios. Estaba completamente convencido que era la gracia de Dios. Para esto ya citamos algunos versos. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió los traiga. Es decir, nadie. Y estos serán resucitados en el día final. Ninguno, absolutamente ninguno puede venir a mí si el Padre no lo lleva. Ahora entendemos que los hombres no pueden entender de una forma radical este llamamiento interno, pero es algo efectivo en ellos y es algo que se reconoce. Y nuestro Señor Jesucristo, de hecho, se lo reconoció al apóstol Pedro. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Es decir, internamente, Dios obra internamente en el ser, de tal forma que aquel ser confiesa una verdad eterna. Es decir, no fue un hecho que abundara en Pedro como un teólogo, porque los escribas conocían mucho más que Pedro. Los fariseos conocían mucho más que Pedro. Pero los misterios son revelados por el Espíritu, como el mismo apóstol Pablo dice en Corintios. Y al apóstol Pedro le fue revelado este misterio. ¿Por parte de quién? De Dios Padre. Gálatas, en el capítulo 1, verso 15, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto lo está narrando el perseguidor. El perseguidor de los cristianos, el que fue radicalmente trastornado por el Espíritu Santo cuando iba a Damasco. Él está diciendo que Dios mismo le agradó, le pareció bien, porque Él quiso, en pocas palabras, Él lo decretó de esa forma, apartarlo, y lo llamó por su gracia, y lo llamó y le reveló a su Hijo, para que le predicase a los gentiles. El apóstol Pedro después dice en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, vemos acerca de esta gloriosa doctrina, y nosotros nos encargamos de revisar los pasajes observando con un lente de aumento acerca de la gracia irresistible. A mí me encanta mucho, me gozo de leer Hechos capítulo 16, cuando la Escritura dice que Lidia, que era una vendedora de púrpura,
estuvo expuesta a la predicación del apóstol, y la Escritura dice que Dios le abrió el corazón, le abrió el entendimiento para que ella comprendiese las palabras. Sí, un llamado. Dice Hechos capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que el apóstol Pablo decía. ¿Quién hizo la obra? Dios. Dios le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a esta bendita verdad, a esta bendita palabra de vida. Entonces queda claro que el hombre en sí no podemos comparar la voluntad soberana de Dios con lo que el hombre puede hacer. Esto refuta la gracia resistible o la resistencia a la gracia de los arminianos. Los arminianos te dicen, no, el hombre puede resistir a la gracia. El problema es que no están entendiendo que aquellos que verdaderamente han creído, que aquellos que creen, es porque fueron ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros hacemos el llamado, un llamado externo, Dios obra en ellos internamente. Nuestro Señor mismo lo dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me los dio no os trajere. Bueno, ya estamos también hablando de la doctrina de la reprobación, que más adelante profundizaremos porque será necesaria. Esta doctrina está claro que va en contra del orgullo, de la soberbia del hombre, ¿no? Porque el hombre dice, ¿cómo va a ser que Dios? Y hablan con un arminiano y les va a decir, yo elegí seguir a Dios. Yo decidí seguirlo. Tú no decidiste nada. Ya me imagino al apóstol Pablo diciendo eso, ¿no? Yo decidí seguir a Cristo. De hecho, hay un coro arminiano que dice así: yo decidí seguir a Cristo. No, su gracia admirable. Andando perdidos en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, la gracia de Dios obra para con nosotros. La gracia. Quinto punto, la perseverancia de los santos. Es decir, que los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Esto aclara de una forma muy simple algunos puntos de vista que algunas personas tienen actualmente. Por ejemplo, un arminiano, cuando alguien viene a una iglesia y después deja de venir, ellos dicen, perdió la salvación. No cuidó la salvación y la perdió. Ni modo. Es que por eso tienes que cuidar tu salvación. Y ellos así se la viven, cuidándola, perdiéndola. La vuelven a ganar, la vuelven a perder. Nosotros no. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el que verdaderamente es salvo, la persona donde verdaderamente es efectiva la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, ellos perseverarán hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué pasa con alguien que adopta la teología reformada y de repente se va? Bueno, es que la verdad nunca fue salvo. ¿Qué pasa si esa persona cree en Cristo Jesús y se congrega en una iglesia y un tiempo se va? Bueno, si su fe es genuina,
en un tiempo determinado volverá. Porque Dios lo perseverará hasta el fin. ¿Sí? No es cuestión de emociones, de ratos. De hecho, eso lo vemos en la parábola del sembrador. Está bastante claro. La semilla cae en distintos tipos de tierra, pero solamente hay una donde es efectiva esa semilla. Ahora, esto lo podemos ver en la perseverancia de los santos, porque hay una confusión. Es que vino a la iglesia un tiempo, pero dejó de venir. Yo por eso les enseñé las marcas de gracia de una persona que ha sido trastornada por el Espíritu Santo. Vino un tiempo a una iglesia, estuvo con nosotros y ya anda ahí en el mundo y ya dejó a su esposa y se casó con otra y ya y anda por allá y anda para arriba y para abajo y se comporta igual que los mundanos. Bueno, quizás siempre fue así y solo se vistió de religión por unos meses y punto. Pero la verdad es que nunca hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio, nunca hubo nada en su vida. ¿Sí? No hubo nada interno. Esa persona nunca fue salva. La persona cree en Cristo Jesús. La persona es llamada eficazmente. La gracia de Dios está sobre esa persona. Lo que la Escritura dice es que esa persona perseverará ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente domingo. Va a venir. Hasta dentro de un mes, 2 años, 3 años. No, esa persona será cristiana siempre. Quiero leer otra vez la confesión. Cuando damos lectura a la confesión, no es porque la confesión tenga un mismo grado de autoridad que las Santas Escrituras, sino porque creo que lo que está escrito redacta de una forma muy sencilla lo que estamos hablando. Y quiero leer el párrafo 1 del capítulo 17. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y otra vez puedo leerle Romanos capítulo 8 versículo 29 al 31. ¿Sí? Es decir, Dios se encargará, no nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es quien nos ha salvado, Dios es el que nos ha dado el Espíritu Santo. Si hay una demanda de obediencia, por supuesto. Sí, el ministro sí se tiene que encargar de exhortarles el llamado a santidad que tiene el creyente, por supuesto. Lo vemos en todas las cartas del apóstol, lo vemos en las Escrituras, pero también vemos en las Escrituras que quien se encarga y se va a encargar de cada uno de nosotros, ¿quién va a ser? Dios. Es decir, Dios va a tener cuidado de nosotros. Estamos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Dice Juan capítulo 6 versículo 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Para los que le echan la culpa al diablo, es que el diablo, no, nadie las arrebatará de mi mano.
Nadie. Estamos en las manos del Señor, Dios Todopoderoso, y eso ténganlo siempre en mente. Estamos en las manos del Dios que creó todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que está en esta tierra está bajo su soberanía, absolutamente todo. Y nosotros estamos en las manos de Él. Nadie las arrebatará de mi mano, es lo que la Escritura dice. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ¿cuándo? El día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Esos son los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Esto es lo que conocemos como el tulip. Esto es lo que cada uno de nosotros entiende dentro de o puede uno de una forma muy simple entender acerca de la doctrina de la predestinación. ¿Cómo es que Dios en su gracia inmutable, cómo es que Dios en su soberanía absoluta permite que cada uno de nosotros entre al trono de su gracia por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Esto no es algo nuevo, como ya lo dije antes. Esta era la doctrina de San Agustín, esta era la doctrina de Lutero, era la doctrina de Calvino, esta era la doctrina de Knox, de Wishart, de Perkins, de Rutherford, de Bullian, era la doctrina de Owen, era la doctrina de Watson, de Henry, de Watts, de Edwards, de Whitefield, de Newton, de Spurgeon, pero sobre todo era la doctrina, o es la doctrina de las Escrituras, era la doctrina del apóstol Pablo, era la doctrina del apóstol Pedro, era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo es la doctrina de Dios. La antigua verdad agustina fue la verdad de Calvino, una verdad sintetizada en sus documentos, fue la verdad de Spurgeon, fue aquella verdad que el príncipe de los predicadores pregonó porque vio que las sagradas escrituras hacían énfasis en ella. Fue la verdad que Pablo predicó, es la verdad que se debe predicar hoy, o de lo contrario iría en contra de la misma verdad revelada. Esto implica ir en contra de Dios. Esto es el evangelio de la gloria, de la gracia de Dios. Estas doctrinas llamadas doctrinas calvinistas, estas doctrinas llamadas las doctrinas tulipanes, o dentro del canon de Dort, es la doctrina de Dios, es la doctrina bíblica donde glorifica completamente a Dios. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, seres miserables que no merecían esa gracia, Dios desde antes que todo existiese, por su pura gracia y voluntad soberana, decidió redimir a un grupo de personas. Desde antes de que todo fuese, Él las eligió y las predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó serán glorificados en algún momento. Estos peregrinos errantes como somos cada uno de nosotros, estaremos perfeccionándonos en santidad, en el temor de Dios, como el mismo apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 7. Sí, hay una confusión acerca de la predestinación y el llamado al evangelio. Citaré lo que dijo David Brainerd. Él fue un hombre, un misionero de los puritanos en Estados Unidos que se dedicó a predicarle al indio, a los pieles rojas. Él dijo esto: entonces tuve 2 deseos, mi propia santificación y la salvación de los elegidos de Dios. Es decir,
Este hombre está diciendo, tuve 2 propósitos en la tierra: buscar agradar a Dios en todas las maneras de vivir, como el apóstol Pedro dice en su primera carta en el capítulo 15, así como el que os llamó es santo, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y otra de las preocupaciones de este hombre fue llevar el bendito evangelio a todos los elegidos de Dios. Esta doctrina, esta bendita doctrina, estas doctrinas de la gracia de Dios, es donde cada uno de nosotros debe entender el inmenso amor de Dios para nuestras vidas. Y esto no en nada enorgullece al hombre, como aquellos que quieren desacreditar esta doctrina, donde dicen que por creernos elegidos nos creemos más importantes. No es así, porque la misma doctrina habla de lo miserable que cada uno de nosotros es, ¿sí? Habla de lo ruin de nuestra naturaleza, de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera condición. Nos humilla a lo que somos, ¿sí? Personas que aborrecían a Dios, personas sin ninguna gracia o virtud para alcanzar esa gracia por sí mismos, para alcanzar esta salvación por sí mismos. Aquellos mismos, en una total depravación, fueron elegidos incondicionalmente por Dios, es decir, fue Dios de antemano quien predestina a las personas. Esa fue una redención particular y efectiva de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo no murió sin saber quién iba a creer. Y no fue como que, a ver, ¿quién de ellos? Voy a mandar a mi hijo, a ver quién se digna, voltea a verlo. Y si no, le rogaremos para que crea en mi hijo. No, Él murió efectivamente por los elegidos, ¿sí? Él había un propósito eterno. Muere efectivamente por los elegidos, una redención particular. Y gracias a su llamado eficaz o su gracia irresistible, cada uno de nosotros es transformado radicalmente gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde se nos imputa su justicia, donde se nos justifica, se nos declara justificados gracias a lo que Él hace en la cruz del Calvario. Y sin temor a equivocarnos, cada uno de nosotros tendrá multitud de errores, hermanos amados, y muchas veces fallaremos a Dios, esa es la verdad. Hay una exhortación que he determinado en mi vida, como lo dijo ese hombre de Dios: quiero agradar a Dios en todos los días de mi vida. Me he propuesto a mí mismo buscar día a día, ansiosa y fervientemente a Dios, agradarle a Él sobre todas las cosas, pase lo que pase. Pero yo sé y estoy consciente que constantemente fallaré en algunos pasos que yo dé, porque soy un ser humano. Pero la Escritura, y me aferro a lo que ella dice, porque la Escritura dice que Dios me perseverará hasta el fin. Es decir, estoy en manos del Dios Todopoderoso y nadie, absolutamente nadie, me arrebatará de su mano. Para las personas que tienen hijos que no son creyentes, quiero sintetificar algo que los cánones de Dort afirman. Dicen que el padre no se debe desesperar o no debe de considerar que su hijo sea un reprobo, es decir, un no elegido, sino ser perseverantes en la predicación y en la oración y en los medios de gracia, esperando que Dios en su bendita voluntad lo llame, sin perder en ninguna parte de nuestra vida, en ningún tiempo, la esperanza de ello, ¿no? Reconociendo la soberanía plena de Dios y humillándonos ante su grandeza como las personas redimidas que somos, y aquellas personas que en su momento no buscaban para nada la gloria de Dios. Entendamos que Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que persevera, y por ello decimos: solamente a Dios sea la gloria.